El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, vuelve, diciendo: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma a otros 7 espíritus peores que él, y entrando, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. En los 4 evangelios de Jesucristo, uno en verdad es 5. Uno lo conocemos como Evangelio del Señor Jesucristo, como Mateo, el otro como Marcos, Lucas y Juan. Pero el 5.º Evangelio es nuestra vida, el testimonio y lo que las personas día a día leen en nuestra vida. En esos 4 evangelios que encontramos en el Nuevo Testamento, encontramos 39 diferentes milagros individuales de Jesucristo. Milagros no se pueden explicar, por eso son milagros. Un milagro está fuera y a larga distancia de cualquier explicación humana. ¿Existen milagros hoy en día? Claro, en absoluto, sin duda. Y cuando suceden los milagros, son cosas sobrenaturales, que se alejan de nuestro lenguaje, nuestro comprender. Se pueden intentar de explicar, sí, pero siguen siendo milagros. 24 de esos 39 milagros eran curaciones. En esas curaciones, 17 veces, Jesucristo, solo tocando a una persona, se sanaba. 7 veces podemos leer cómo Jesucristo echó fuera demonios. 5 veces podemos leer que Él curó a paralíticos. 4 veces leemos que sanó a ciegos. Una anécdota pequeña: solo habían hombres ciegos. La Biblia no conoce mujeres ciegas. Interesante. 2 veces sanó a leprosos. Y 10 veces podemos leer que Jesucristo hizo milagros sobre la naturaleza. 3 veces incluso podemos leer que resucitó a ciertas personas. Y luego habían miles y miles de personas que multitudes le seguían al Señor y eran sanados y restaurados. Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué era lo que sorprendía tanto a la gente? Cuando dice la Biblia que la gente se quedó sorprendida, ¿qué era? ¿Los milagros de multiplicar pan? Eso ya lo vieron. Milagros sobre la naturaleza también se conocía desde el Antiguo Testamento. Sanar personas también era un milagro, pero se conocía. Pero había algo que hasta entonces era completamente nuevo. Se percibía que era posible, pero hasta entonces nadie lo hizo.
Por primera vez, con Jesucristo, los demonios tenían que someterse a esa persona, a ese maestro o rabí de Galilea. ¿Por qué los demonios diabólicos? ¿Qué son demonios? Demonios son personas, pero sin cuerpo. Cuando Dios el Padre creó al ser humano, Él, cuando uno lee la Biblia en Génesis 1, 2 y 3, podemos leer cómo Dios primero creó y luego formó. Dios el Padre nos ha creado conforme a su semejanza, pero en el Espíritu, porque Dios el Padre es Espíritu. Dios, el Espíritu Santo, es Espíritu, como dice su nombre. Y Jesucristo, antes de su encarnación, el Verbo, el Logos, en griego, dabar, en hebreo, estaba en el Espíritu. Es nuestra vida espiritual que está hecha, formada, pensada a la imagen del Señor. Que luego Dios el Padre se acachó y todo lo que hizo Dios el Padre lo hizo hablando. Pero hay una cosa para la cual Dios el Padre se hizo el trabajo. Se acachó y tomó barro blando, barro rojo, en hebreo Adamá, y de ese Adamá formó Adán. Y cuando el cuerpo estaba formado, entonces Dios el Padre dijo, "Oh", y el ser humano abrió los ojos. Nosotros, el ser humano, somos un espíritu con un alma en un cuerpo. El cuerpo de carne y sangre nos da el permiso de estar aquí en la tierra. Todo espíritu que no tenga carne y sangre está ilegalmente aquí en la tierra. Solo los ángeles del Señor, que provienen del tercer cielo, ellos vienen, visitan la tierra, visitaban la tierra. Desde que Jesucristo resucitó, se quedaron permanentemente aquí. Para, como dice Hebreos 1:14, para servir y proteger a los que creen en Jesucristo. Pero todos los otros, entre comillas, espíritus, que no tienen cuerpo, aquí en la tierra son ilegal. Los demonios están ilegalmente aquí en la tierra. Incluso su jefe, Satanás, en hebreo, que significa adversario, en griego se le usa otro nombre, diabolos. Diabolos, ekbalo, dia, entre, el que trae confusión, entre personas, el que revuelve las cosas. En arameo, su nombre primordialmente era Belzebub, el señor de las moscas. Donde hay carne podrida, se acercan las moscas. Luego, cuando se hizo una traducción del hebreo y del griego al latín, aparece un nombre que se llama Lucifer. Pero ese nombre Lucifer, que proviene del griego fósforos, de ahí viene el nombre fósforo para las cerillas. Fósforo significa el que contiene
luz. El nombre Lucifer en verdad es casi una falsificación del diablo, porque él no es el transportador de la luz. Ese nombre griego, fósforos, que aparece bastantes veces en la Biblia y también en Apocalipsis, en verdad es un nombre que parece que el diablo quiso robar. Él no es el transportador de la luz. ¿Por qué no? Porque la luz es una persona. La luz no es una onda. La luz tiene una velocidad en la física de 300.000 kilómetros por segundo, pero la fuente de la luz es una persona. Jesucristo es la luz. Y en un momento, cuando en Génesis 1, versículo 1 dice, en el principio Dios creó. Y luego dice en el versículo 2 que había caos. Momento. O como dice en hebreo, había tubahu, había desorden. No. Cuando Dios el Padre hace algo, no hay desorden. Parece que entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis sucedió lo que dice la Biblia, la caída de Satanás. Que en otro momento, si lo deseas, te puedo enviar una enseñanza sobre la caída de Satanás. ¿Cómo fue eso que Satanás, siendo un ángel tan precioso, en su principio él no se llamaba Satanás, tampoco diablo, tampoco Belzebub? Dios el Padre creó 3 ángeles preciosos, grandes, los principales, en griego arché, por eso le llamamos arcángeles, proviene del griego. Y habían 3, uno se llamaba Gabriel, o Gabriel, como se dice en hebreo, y el otro es Mijael, Gabriel y Miguel. Pero el tercero era, si quieres explicarlo así, Gabriel era el portavoz del gobierno, Miguel era el ministro de guerra, pero el otro era el que tenía al mando toda la alabanza y adoración hacia el Padre. Pero en un momento hubo una caída y para eso hice una enseñanza bien amplias. Y si deseas tú recibir estas enseñanzas, junto con esta enseñanza hoy, que quiero enseñarte cómo orar por un endemoniado. Cómo orar por una persona que percibes que está bajo influencia de poderes diabólicos. Si tú dices, pastor, me encantaría tener estas 2 enseñanzas, coge tu teléfono ahora. Coge tu teléfono, coge un papel, bolígrafo y marca este número que te voy a dar. Si estás fuera de España, marca el más 34 y luego en España marcas el 618 593 588. Lo repito otra vez para todos los que quieran recibir esta enseñanza sobre la caída de Satanás y cómo orar por un endemoniado. Coge tu teléfono, envíame un mensaje al 618 593
5:8:8. Al final lo voy a repetir de nuevo. Cuando hubo esa caída y los demonios fueron lanzados fuera, 1/3 de ellos, como nos dice la Biblia, juntamente con su jefe, fueron lanzados a la tierra, expulsados fuera del tercer cielo. Ahora Satanás de vez en cuando sube para arriba para acusarnos. Nos acusa porque no nos puede dominar. Si Él nos podía dominar, no nos acusaría, pero Él nos acusa, pero no sabe que la justicia por la gracia está permanentemente con nosotros y que le hemos vencido por la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo. Cuando los demonios fueron lanzados a la tierra, hubo un momento de silencio. Y Dios el Padre habló. Con su aliento dijo: árboles, fauna, animales. Pero en un momento se agachó y cogió barro. Y todos los demonios se quedaron atónitos pensando: ¿qué es esto? ¿Qué es lo que estaba pasando? Era Dios el Padre. Estaba formando al hombre. Y luego le habló, le inspiró, theopnoistos en griego, le dio de su espíritu, aliento, y de repente le dice: a ti te daré toda la autoridad sobre la tierra, para que tú gobiernes. Algo que los demonios no podían comprender. ¿A un trozo de barro? Bueno, seguro que tenía el cuerpo de Arnold Schwarzenegger y de Sylvester Stallone, seguro. Pero por el amor de Dios. Y por primera vez en el universo se sintió uno de los venenos más peores que existen. ¿Sabes cuál es? La envidia. Satanás no solo es el padre de la mentira, sino también la fuente de la envidia. Y como no podía atacar a Dios el Padre, Satanás atacó a lo que el Padre más amaba, al ser humano. El ser humano, por propia decisión, se separó. No fue Dios el Padre que se separó, fue el ser humano. Se separó, oscuridad vino sobre su vida, frialdad, algo que no conocía, que se llamaba la muerte. No murió instantáneamente, sino murió poco a poco. Ese es el peligro de la muerte, que uno muere poco a poco. Y entonces Dios el Padre prometió que un día iba a enviar a alguien que le iba a pisar a la serpiente la cabeza. Nadie sabía quién era, pero cuando vino, todos se dieron cuenta quién era. Era aquel hombre de Galilea llamado Yeshua, o si quieres pronunciarlo original, Yeshua. Y le llamaban HaMashiach, el ungido, el Cristo, el enviado, el prometido, el adorado, el esperado. Y él empezó a echar demonios fuera. Y dice la Biblia, se admiraban de su doctrina,
porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, como los religiosos. Entró en una sinagoga, allí en Capernaum, y el espíritu inmundo dio voces. ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Los demonios saben que Jesucristo vino a destruir sus poderes. Y los demonios dijeron, sé quién eres. El Kadosh de Elohim. Eres el santo de Dios. Pero Jesús le dijo, cállate, sal de él. Luego, años después, Jesucristo nos reveló que la autoridad que Él tenía, Él nos daba a nosotros de nuevo la autoridad. Porque Jesucristo murió por nuestros pecados. El castigo, como dijo el profeta Isaías 53, vino sobre Él el castigo, el dolor, la separación, la muerte. Y ahora de nuevo, el ser humano, a través de Jesucristo, todo aquel que cree en Jesucristo, de nuevo tiene una relación cercana, amorosa, continua, profunda, con Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Jesucristo, Él compartió con nosotros no solo sus palabras, el pan que partió, Él compartió también con nosotros la autoridad. Lo podemos leer en diversos lugares. Él nos dio autoridad, como dice Lucas 9, 1 y 2. Él nos dio autoridad, como dice Marcos 16, versículo 17. En mi nombre echarán fuera demonios. Él nos dio autoridad, como dice Lucas 10, 19. Sobre todo el poder de Satanás. En Jesucristo, el hombre, por la gracia, gobierna de nuevo. Eso es el reino de los cielos. Cuando Jesucristo dijo en Mateo 4, 17, el reino de los cielos se ha acercado. Una traducción de la Biblia antigua que tengo dice, arrepentíos en el Evangelio de Marcos, porque Dios ha reclamado de gobernar de nuevo. ¿Cómo gobierna? A través de nosotros. ¿Cómo gobierna? A través de nuestras oraciones. Y Jesucristo le dio autoridad a sus discípulos. Primero, Él lo probó con 12. Y cuando se dio cuenta que con los 12 funcionó, llamó a otros 70. Y cuando se dio cuenta que también funcionó con ellos, dijo, pues ahora lo vamos a hacer con todos. Y Él nos dio autoridad. Nosotros tenemos más poder que Satanás. Tenemos más poder que sus ángeles, llamados demonios. Porque aquel que vive en nosotros, como dice primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4, hijitos, vosotros la habéis vencido, porque aquel que está en vosotros es más grande. Aquel que vive
por el perdón, aquel que vive en nosotros, en nuestro corazón, es más grande que aquel que se cree que domina el mundo. Nosotros por dentro somos mucho más grandes que por fuera. El reino en nosotros es mucho más grande que nuestro cuerpo y todo lo que podemos ver. Y el Señor Jesucristo, Él echaba los demonios fuera. Y Él nos dio la autoridad para que nosotros también podamos echar demonios fuera. Quiero tomarme un poco de tiempo con vosotros. Cómo enfrentarse a los demonios. Cómo tratar con un endemoniado. Pero déjame decir una cosa primero. Hay personas que dicen, yo no quiero hablar del diablo porque no quiero darle gloria al diablo. Ok, déjame explicar una cosa. Tú no le das gloria al diablo porque hablas del diablo. Más te voy a contar. No fue Pedro, Petros, no fue Kefas, no fue Juan, ni Santiago, ni el apóstol Pablo el que más veces mencionó al diablo y al infierno, sino fue Jesucristo. Y quiero decirte una cosa, querido oyente, que sobre el infierno y sobre Satanás no se predica, pero sí se enseña. El diablo nunca es una predicación. El infierno tampoco. Pero sí se puede aprender de lo que dice el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, sobre la naturaleza, sobre la obra de esos poderes diabólicos. Para empezar a orar por una persona endemoniada, tienes que saber algo sobre el carácter y, a ver cómo lo digo en español, los cabezones que son los demonios. Son unos cabezones tremendos. Más, cuando el rey Saúl, que fue reprendido por Samuel, lo podemos leer en 1 Samuel capítulo 15, cuando él se acerca, porque Saúl fue desobediente una y otra vez. Oye lo que dice el profeta Samuel al rey Saúl, y quiero que esté atento, querido oyente. Dice, ¿se complace el Señor tanto en el holocausto? 1 de Samuel 15, 22. Como en que se obedezca a las palabras del Señor. Y ahora oye esto. Obedecer es mejor que el sacrificio. Y prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Y ahora oíd el versículo 23. Es increíble. La Reina Valera dice, porque como pecado de adivinación es rebelión. Y como ídolos e idolatría es la obstinación. Leyendo otra traducción, Dios habla hoy, dice, tanto peca el que se revela como el que practica la adivinación. Es semejante el que adora ídolos al que desobedece de todo. En hebreo hay una palabra que voy a intentar. La Biblia alemana le llama Widerspenstigkeit. Y es, imagínate un caballo
descontrolado total, que no te hace caso, que es imposible, hagas lo que hagas, el caballo no te hace caso. No hay forma de traer educación y adiestramiento sobre ese caballo, porque es tan cabezón. Así existen personas también. Eso proviene del carácter de los demonios. Son cabezones total. Yo he oído decir en España, es que tiene un carácter fuerte. Y yo me he dado cuenta que no es verdad. No tiene un carácter fuerte. Tiene un carácter podrido. Una persona cabezona no es que tiene un carácter fuerte. Es duro de cerviz, un cabezón, porque carácter fuerte en su carácter era Jesucristo. Eso es carácter fuerte. ¿Pero por qué digo esto? Porque cuando una persona está endemoniada y es liberada, y quiero que estéis atentos ahora. Como dije, si tú deseas luego recibir este mensaje, me escribes en WhatsApp al 618 593 588. Repito, 618 593 588. Tienes que saber una cosa, querido oyente. Yo me di cuenta que cuando me convertí, había mucho misticismo raro entre los cristianos, pero muy raro, que rozaba a hechicería, brujería. Y no tiene que ver nada con el Nuevo Testamento de la Biblia, nada. Pero el problema entre nosotros cristianos es que hay dos extremos. El uno, el que ignora los poderes diabólicos, pero peor todavía, son los que detrás de cada problema ven un problema diabólico. Y hacen, por decirlo directamente, estupideces. Ponen una Biblia en la cabeza, dicen que tienes que tener una Biblia debajo de la almohada, y hacen cosas que rozan a la brujería, a la estupidez. ¿Existen demonios? Sí. ¿Se pueden echar los demonios fuera? Claro. Pero se tiene que hacer como lo dice Jesucristo a través del Espíritu Santo. Hay que atar al hombre fuerte. Nosotros cristianos tenemos la autoridad, el poder, la libertad y la responsabilidad orar por personas endemoniadas. Pero ahora hay una diferencia. Orar por una persona endemoniada, y voy a leer el texto otra vez, quiero decirte que hay una gran responsabilidad, porque dice, Lucas 11, versículo 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa, de donde salí. No, tronco, no saliste, te echamos fuera. Es otra cosa. Demonios son verdaderos ocupas. Y cuando llega, encuentra la casa barrida y adornada. Encuentra la casa barrida, adornada, pero también vacía. Y a eso voy. Muchas veces, querido oyente, no pensamos de las consecuencias
Si tú oras por una persona, tú ministras a una persona para que se libere de esos poderes diabólicos. Y muchas veces las personas traen a otras personas a la iglesia y dicen, óремele. Porque quieren rápidamente una solución. Y queridos, no todo, vamos a decir, todo forma que parezca que es un demonio, es un demonio. Hay cosas que provienen de la fuente de una enfermedad. Un ejemplo bueno. Un ataque epiléptico puede ser un poder diabólico, sí, pero mayormente no es un poder diabólico. La razón está en el cerebro, en una descarga eléctrica, creo que se dice en español, o cuando se hace una operación. Mi hermano, ejemplo, le sacaron 2 tumores malignos, pero grandes en el cerebro. Él nunca había tenido ataques epilépticos, pero por un tiempo lo tuvo. Pregunta, ¿mi hermano era endemoniado? No. Bueno, feo es, tengo que confesarlo, pero eso es otro tema, pero demonio no. ¿Qué pasó? Que cuando el cerebro se tranquilizó de nuevo, ya no tenía ataques epilépticos. Por eso, algunas veces, somos muy rápidos orando por una liberación, porque tienes que diferenciar una cosa. Primero, lo que es una enfermedad. Segundo, lo que es un mal carácter. Hay personas que son tan malas, son tan bordes. Tengo otra palabra en la mente que no quiero decirlo, pero lo he pensado, lo confieso. Son tan malvados que parecen que están endemoniados y no lo son. Es su mal carácter, son endemoniados, pero totalmente no endemoniados de la forma de un demonio, sino su carácter es tan podrido que parece que hay un demonio. Luego, hay otra cosa, que hay que diferenciar entre lo que es poseído y endemoniado. Déjame darte unos consejos cómo orar por un familiar endemoniado. Primero, que los endemoniados verdaderos nunca van a venir a ti y decirte, ora por mí porque tengo un demonio. Así no funciona. Pero ¿cómo puedo orar yo por un endemoniado? Cuando, por ejemplo, hay alguien conmigo en el trabajo, en mi familia, en mi entorno, que yo veo que tiene un poder diabólico. Para ahí tengo que decirte primero una cosa. Necesitas paciencia y perseverancia. Por un endemoniado se ora de otra forma, se ministra de otra forma que por un poseído. Algunas veces hay que saber por qué razón esos poderes diabólicos han recibido derecho de actuar en la vida de esa persona. Muchas veces, cuando esa persona se arrepiente de un pecado, de una perversidad o del no perdonar a otra persona, los demonios se van solos, ni los notas. Pero ¿cómo oro yo por una persona, mi familia, que yo sé que necesita liberación? Eso tienes que hacerlo con sabiduría y en silencio. Si tú ves que en tu familia, que es otra cosa, si yo estoy en la iglesia y alguien me viene y dice, pastor, ore porque está endemoniado, yo lo he hecho a menudo,
Pero con el tiempo me he dado cuenta que hay que ministrar a un verdadero endemoniado, hay que ministrarlo de otra forma. Yo he visto real, verdaderos endemoniados, pero verdaderos endemoniados, no de estos pelos ceneques pequeños, no, yo digo de estos super heavyweights, de estos pesos pesados. Venir a la iglesia con una atmósfera impresionante. Y ahora sujétate. Con una mirada, un abrazo, abrazar a la persona y percibí que ya empezó la liberación. Y decirme la persona: pastor, a mí jamás alguien me abrazó. Y ver el cambio de mirada en la cara. El amor tiene un poder tremendo. Pero si los demonios se sujetan a una costumbre, que mayormente es una costumbre en la carne, en las palabras, en la actitud, ¿cómo tengo que orar yo por una persona endemoniada? Si una persona en tu familia, tú percibes que es un poder diabólico y que crónicamente cosas regresan una y otra vez, tienes que tener paciencia y tienes que orar de otra forma. Tienes que orar en el cuarto de tu oración, en tu tiempo, y tienes que hacerlo de dos formas. Primero, tú tomas autoridad y atas a ese poder diabólico. Ejemplo, si tienes un hijo que percibes, una hija o un esposo que percibes o esposa, percibes que hay un poder diabólico, hazlo en tu cuarto de oración solo. Y le dices a Dios el Padre: Padre, Señor Jesús, Espíritu Santo, gracias que tú me has dado autoridad. Señor Jesucristo, tú me has prometido que todo lo que yo ate en la tierra será atado en el cielo. Y entonces, querido oyente, estás haciendo una cosa que se llama intercesión. Cuando alguien me trae un endemoniado a la iglesia y lo tengo delante mía, eso es una confrontación. Lo otro es una intercesión. Y yo ato el hombre fuerte cuando estoy solo. Padre, en el nombre de Jesús, yo ato ese poder diabólico. Reprendo en el nombre de Jesús a esos demonios. Le cierro la boca, destruyo su poder. Proclamo que Jesucristo es el Señor sobre mi hijo, mi hija. En el nombre de Jesús ato al hombre fuerte. Y entro a su casa y desato a mi hijo. Eso fuera parte de la primera parte. La segunda parte es que entonces empiezas a orar y pidiéndole al Señor que esa persona tenga un verdadero encuentro con el Señor. Detrás de haber tratado con los poderes diabólicos, entonces hablas con el Espíritu Santo, con el Señor Jesús, con el Padre. Y le dices: Espíritu Santo, tú eres el que convence de pecado. Tú eres el que está aquí. Espíritu Santo, te pido en el nombre de Jesús que mi hija, mi hijo, mi esposo, mi esposa tenga un encuentro contigo, con Jesucristo. Padre, demuestra tu gracia. Padre, revela tu gracia. Padre, ven con tu amor, tu cariño, tu presencia sobre mi hijo.
Padre, por favor, haz lo que yo no puedo hacer. Eso se hace durante semanas. Y querido oyente, míreme. Bueno, no me puede mirar. Querido oyente, mire. Le garantizo que su familiar va a ser libre. Es que eso lo garantizo. ¿Por qué? Porque tenemos la promesa de Jesucristo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Una cosa es cuando tienes a un endemoniado delante tuya. Yo de experiencia os digo una cosa. No empieces a hacer el tonto, el bobo. Como dijo Messi, bobo que miras. No empieces a hacer el tonto. Si de verdad quieres ayudarle a una persona endemoniada, trata con la persona. Acompáñala. Descubre por qué razón es como es. Y descubrirás por qué los demonios tuvieron acceso. Lo mismo cuando haces intercesión. Sigue orando por tu querido. Sigue orando por ellos. Pastor, ¿cómo lo hago correctamente? Te doy un consejo. Hazlo como lo hagas. Lo estás haciendo bien. Porque lo mismo que estos 4 amigos en Marcos 2, que llevaron, esos 4 que llevaron al amigo paralítico delante de Jesucristo. Tú eres esos 4 amigos que estás llevando a una persona a los pies del Señor. Si ellos no quieren venir, entonces tú los traes por oración a los pies del Señor. Sigue orando, querido oyente, mire. Wow, ¿cómo explicarlo? Bueno, lo más honesto. Toda persona que en mi vida, en mi entorno, de alguna forma yo percibí que habían poderes diabólicos, se ha solucionado, todos. Porque es la perseverancia, es la intimidad cuando tú estás con el Señor orando por una persona. No temas, querido oyente. Tú puedes echar los demonios fuera, no temas. Ahora, no hagas el ridículo, por el amor de Dios. Hazlo cuando estás solo, cuando estás sola. Empieza a orar con fe, con denuedo. Ata esos poderes diabólicos en el nombre de Jesús. Es muy importante, hazlo siempre sabiendo que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tiene poder sobre esos poderes diabólicos. No es el tuyo. Cuando tú oras en el nombre de Jesús, por esos poderes diabólicos, es el hombre detrás del nombre de Jesucristo el que actúa, el Señor Jesús. Sigue orando, porque no solo es importante que un endemoniado tenga una liberación, sino también que tenga una llenura del Espíritu Santo. Porque como dice Mateo 12, 43, 45 y Lucas 11, versículo 24, al 26, si el demonio sale y regresa y esa persona no se ha comprometido con el Señor, 7 veces será peor. Yo lo he visto, lo he experimentado. ¿Fue librada? Estoy pensando en una persona ahora, ¿fue librada? Pero no se quiso comprometer con el Señor.
terminó como iba a terminar, 7 veces peor. Por eso, en la intercesión, para mí personalmente, lo más poderoso que he visto como gente liberada es cuando tú haces intercesión en casa, solito, cuando estás en tu tiempo de oración y oras de estas dos formas. Te metes al trapo, full, absolutely full contra los demonios, pero al mismo momento le pides a Dios el Padre que esa persona tenga un encuentro. Queridos, porque una liberación sin un encuentro del Señor no funciona, va peor. Por eso necesitamos las dos caras de la moneda. Liberación, sí, a toda pastilla, pero también llenura. Llenura con su presencia, su amor. Pastor, ¿es posible que alguien sea librado? Sí, claro, sí. No te preocupes, confíame. Echar demonios fuera en el reino de Dios es honestamente una de las cosas más fáciles que existen. No es nada místico, no es nada raro, es algo normal. Pero otra vez, si tú quieres orar por una persona en tu familia, en tu entorno, hazlo así. Tómate tiempo cuando estás solo con el Señor y en ese tiempo atas los poderes diabólicos. Reprendes a todo ese poder diabólico y le pides luego al Señor que esa persona tenga un encuentro profundo y verdadero con el Señor, para que la casa no solo esté barrida, no solo esté adornada, sino esté llena con su presencia. Y cuánto, querido oyente, me encantaría enviarte este mensaje. Si tú dices, pastor, me encantaría recibir este mensaje, claro. Escríbeme al 618 593 588. Repito, todo lo que desean estos dos mensajes sobre la caída de Satanás y cómo orar por un endemoniado. Escríbeme al 618 593 588. Habría muchas cosas más que explicar, pero esta mañana cuando me preparé, percibí una cosa, que todo lo otro lo vas a aprender mientras lo practicas. Querido oyentes, con vosotros, Pastor Juan Cano.